Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos una vez más a otro estudio de la palabra de Dios. El día de hoy, miércoles, marzo 24, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite estar delante de su presencia y le agradecemos a Dios por las bendiciones que nos permite de un día más de vida a estar aquí delante de su presencia y el privilegio de participar en poder compartir su palabra poderosa con todos aquellos de ustedes que nos escuchan por este medio. Le damos gracias a Dios y le pedimos que por medio de estos estudios de la palabra de Dios, que Dios pueda tocar nuestros corazones y los corazones de todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y que de alguna manera haya una obra en nuestra vida de parte de Dios, que dejemos que Dios, que la mano poderosa de Dios, que la palabra poderosa de Dios entre en nuestras vidas y que pueda hacer esa obra maravillosa en nuestro ser, en nuestra mente y en nuestra vida, en nuestra familia y en todo lo que nos rodea. Hay poder en la palabra de Dios si dejamos que la palabra de Dios entre a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia y dejamos que haga esa obra maravillosa tan poderosa que puede hacer. Hermanos, el día de hoy quiero hablar acerca de la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 10 del libro de Efesios. Y este es un capítulo muy hermoso porque habla acerca de la salvación, de la gracia. Y quiero leer este versículo, voy a agarrar referencia de los 10, voy a agarrar un poco de referencia del versículo 1 al 10, pero quiero enfocarme en el versículo 10. Una vez más, capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 10, dice de esta manera. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, voy a hacer una oración pidiéndole a Dios para que Él haga una obra maravillosa en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro ser, y que su palabra entre a nuestro corazón y que dé un fruto, porque la palabra de Dios es poderosa y si la dejamos que entre a nuestro corazón puede dar buenos frutos. Y le pedimos a Dios para que todo esto que se vaya a hablar el día de hoy acerca de su palabra, que podamos ponerla por obra y que pueda ser de beneficio para nuestra vida. Y vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos dejas vivir, Señor. Gracias por la oportunidad que me dejas aquí, Señor, estar delante de tu presencia para compartir de tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, almas que nos escuchan aquí por este medio, Señor. Te pido que los bendigas a todos aquellos que nos escuchan. Me entrego completamente a ti, Señor, y que tu bendita presencia, Señor, tu bendito poder esté sobre mí, Señor, que tu Espíritu sea el que me dirija, Señor, para tu honra y para tu gloria. Y te pido que por medio de esto tu nombre sea glorificado, Señor, en todos momentos, Señor, y en todo lugar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos y amigas que nos escuchan, el día de hoy vamos a hablar acerca de la obra en Dios, de la obra de Dios en nosotros. Hermanos, todos aquellos que ya han conocido al Señor Jesucristo, todos aquellos que ya han venido al camino de Dios y han experimentado y tenido una experiencia con Dios, un toque de la presencia de Dios, que Dios les ha mostrado su amor, su misericordia, su poder, su gracia, por medio de la renovación de sus mentes, de sus vidas. Y todos aquellos ustedes que están pensando o que están deseando venir y tener un encuentro con Dios,
les animo a todos ustedes, hermanos, hermanas, a todos aquellos que han decidido entregarle su vida a Cristo Jesús, les animo para que entren a este caminar con el Señor Jesucristo. En este caminar es algo muy hermoso porque Dios es el que está haciendo la obra en nosotros. Si nosotros dejamos que Dios haga su obra en nosotros, que Él toque nuestras vidas, que Él haga ese trabajo para que nuestra vida sea cambiada, transformada cada día, hermanos, hermanas, Dios va a hacer esa obra en nosotros. Pero eso es solamente si nosotros lo dejamos. Eso es solamente si nosotros le damos la oportunidad de que Él venga, que Él entre en nuestra vida y que Él comience a obrar en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra familia, y que Dios sea el que se mueva en nuestras vidas. Hermanos, la palabra de Dios dice de esta manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, este es un versículo tan hermoso, tan amplio para que podamos hablar solamente con este versículo, y quiero que nos enfoquemos en lo que el Señor nos habla por medio de este versículo, para que nosotros la palabra de Dios la hagamos verdadera en nuestra vida, para que la hagamos práctica, que practiquemos lo que la palabra de Dios dice, que practiquemos lo que nos aconseja que debemos de hacer. El principio del versículo dice: porque somos hechura suya. Hermanos, hermanas, todos los humanos hemos sido creados por Dios. Todos los humanos hemos sido creados por Dios. Y todos los que conocemos de Cristo Jesús, todos los que nos hemos entregado al Señor y que verdaderamente somos salvos y que verdaderamente estamos caminando en las cosas de Dios, y que hemos llegado a tener ese contacto con el Señor, esa unión con el Señor Jesucristo, estamos siendo, Dios está obrando en nosotros día con día. No quiere decir que porque ya estamos en las cosas de Dios, que porque ya hemos venido a las cosas de Dios y conocemos de Dios y aceptamos su nombre y hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, no quiere decir que ya somos perfectos, pero Dios todavía está haciendo una obra maravillosa, poderosa en nuestra vida, hermanos. Y ninguno de los que ya ha conocido de Dios, ninguno de los que conocemos de Dios, no fue por causa natural, ni fue por causa de que solamente fue algo especial o una circunstancia especial, o porque a lo mejor coincidencia de que conocimos al Señor. No, hermano, hermana, la razón por la que conocemos a Dios, la razón por la que usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios, es porque Dios ha comenzado una obra en nosotros y reconocemos que Dios es real y que la obra de Dios es verdadera en nuestra vida. No es por coincidencia solamente. Por eso es importante, hermano, hermana, que tomemos con responsabilidad y con aprecio y con amor de que conocemos al Dios Todopoderoso, de que tenemos ese contacto con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado, porque Él nos ha amado a nosotros, y por eso es de que nosotros reconocemos que es por Dios que estamos aquí, por su gracia, hermanos. Por eso le damos gracias a Dios, porque solo por Él es de que estamos dejando, o ya dejamos, o los que quieren entrar al camino de Dios están dejando o van a dejar esa naturaleza de la que la palabra de Dios se refiere al viejo hombre, de ese hombre o esa mujer que antes servían en el mundo. Y para esto quiero ir al capítulo 2, versículo 1 del libro de Efesios, que ya lo teníamos allí.
ah, había dicho que iba a hacer alguna referencia. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice la palabra de Dios. Si vamos al versículo 2, vamos a mirar también que nos habla y se refiere a todos nosotros los que en algún momento vivimos en el mundo y fuimos arrastrados por las cosas de este mundo y practicamos y hicimos las cosas de este mundo. Mire lo que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se refiere al diablo, al enemigo de nuestras almas. Y luego dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiero detenerme allí por un momento, hermanos. ¿Quién nos pudo haber salvado de todo ese pecado, de toda esa maldad? ¿Quién es el que pudo hacer esa obra para que nosotros pudiéramos haber dejado los deseos de la carne, la voluntad y lo que se nos viniera a la mente y los pecados, y éramos arrastrados y éramos desobedientes a las cosas de Dios? No nos importaba la santidad, no nos importaba la vida moral, ni la vida espiritual, ni la vida familiar. Destruíamos y no nos importaba lo que estuviera delante de nosotros. Lo que queríamos solamente es hacer los deseos de la carne. No importaba si nuestra familia era destruida, no importaba si nuestra mente era destruida por la desobediencia y por los deseos de nuestra carne. No importaba si nuestra vida física era destruida. ¿Qué es lo que pasaba? Nos metíamos a las drogas, nos metíamos al alcohol. Muchos andaban en el adulterio y en la fornicación. No importaba lo que ocurriera en su familia, en su vida física, en su mente. Se dejaban llevar por los pensamientos y por los deseos de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como todos los demás. Hermanos, ¿quién nos pudo haber sacado de esta miseria en la que estábamos? Los que anduvimos en el mundo, los que estuvimos en el mundo y que fuimos rescatados de esa maldad. Solamente el que nos hizo, el que nos formó, el que tiene todo el poder para librarnos, para sacarnos de esa maldad, solamente Él es el único que pudo librarnos de todo eso, y su nombre es Cristo Jesús. Amigo, amiga que me está escuchando el día de hoy y que tienes la oportunidad de escuchar este mensaje, quiero decirte una cosa: si no has sido tocado, si no has sido salvado, y si andas buscando o andas en busca de una respuesta a tu vida de pecado, que sientes que el pecado no te está arrastrando, te está destruyendo, y que solamente haces los deseos de la carne, déjame decirte que solamente hay uno que nos puede librar, que nos puede libertar de esas cadenas, y su nombre es Cristo Jesús. Y Él quiere hacer una obra maravillosa en tu vida. Él te conoce porque Él te ha creado. Él nos ha creado, Él nos ha hecho a todos nosotros los humanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 10, porque somos hechura suya. Dios nos ha formado. Él ha puesto en nosotros de una alma, y por causa de Él, por la obra tan maravillosa, es de que nuestra alma, ahora ya que es salva, puede clamar a Él, puede buscar de Él. Pero quiero hacer una nota rapidito aquí. Nuestra alma solamente busca si nosotros dejamos
y nos dejamos que conectar con la presencia de Dios. Porque miren, hermanos, muchas veces hay tanta oportunidad para hacer otras cosas. Hay tanta oportunidad para trabajar, para estar con la familia y para hacer otras cosas después del trabajo, después de la familia, para ir al parque, para ir a tomar un café, para ir a estar por ahí disfrutando con los amigos, con las amistades. Pero hay tanta oportunidad para hacer todo esto, pero si nosotros no hacemos una oportunidad, un tiempo, si nosotros mismos no hacemos un tiempo especial para tener esa conexión con Dios, hermanos, nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu no va a tener ningún contacto, ninguna comunión con Dios. Quiere decir que por dentro espiritualmente, si nos alejamos de tener ese contacto y esa unidad con Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro espíritu, lo que se conecta con Dios, nuestra alma, se va a ir secando, se va a ir va a irse secando, va a ir teniendo sed, se va a estar muriendo de esa hambre espiritual. Y después, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a estar fuerte va a ser las cosas de la carne. Todo lo que le beneficia a esta carne va a estar fuerte, pero débiles en lo espiritual. Hermanos, somos hechura suya. Dios nos ha creado y ha puesto eso en nosotros para que nosotros podamos clamar a Él. Pero Dios nos ha dado la libertad para que nosotros, como somos creados, hechos por Dios, hermanos, que nosotros decidamos si queremos hacer las cosas de la carne o si queremos conectarnos con Dios. Dios es un Dios todopoderoso, tan hermoso, tan glorioso, porque nos da la oportunidad y la libertad para escoger qué es lo que queremos hacer. Hermanos, todos aquellos que reconocemos de que somos hechos, creados por Dios, tenemos que tomar un tiempo para reconocer, un tiempo de nuestro día, y que cada momento cuando tengamos esa oportunidad para reconocer, para levantar nuestros ojos al cielo y decir: gracias, Señor, bendito sea tu nombre, porque por ti es que estoy aquí, porque por ti es de que estoy hasta aquí, todavía estoy de pie, caminando, trabajando, porque por ti tengo a mi familia, porque por ti tengo un lugar donde vivir, porque por ti, Dios, tengo una comida que comer y un vestido que vestir. Por eso debemos de estar contentos, agradecidos con Dios día con día y hacer un tiempo especial, porque somos creados de parte de Dios. Nuestra vida es creada. Dios fue el que nos formó, Él fue el que nos ha hecho y nos ha formado. Después dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, y luego nos dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Bueno, hermanos, hermanas, para todos aquellos que ya conocen de Dios, para todos aquellos que han decidido tomar la decisión de bautizarse, de ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús, quiero decirles algo muy especial que la palabra de Dios nos dice. Cuando nosotros venimos al camino de Dios y aceptamos al Señor y dejamos que Él entre en nuestra vida, comienza una obra maravillosa de Dios en nosotros. Recuerde lo que le dije, hermano, hermana. Dios es un Dios que nos da la oportunidad y que nos da la libertad de escoger, de decidir. Mire, Él no va a venir y a fuerzas va a hacernos a que nosotros hagamos lo que queramos, hagamos lo que Él quiera. Él no va a venir y nos va a forzar. Tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para ponernos a todos nosotros los humanos para que hagamos solo una cosa. Pero Él es un Dios que nos ha dado la libertad para decidir qué queremos hacer, si las cosas buenas o las cosas malas. Pero también el Dios Todopoderoso nos da por medio de su palabra
las consecuencias, los resultados de hacer obras buenas y obras malas. Miren, la palabra de Dios dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando todos los que conocemos de Dios, cuando nos convertimos y aceptamos al Señor Jesucristo, dentro de nosotros Dios comenzó una obra dentro de nosotros y nuestra vida comenzó otra vez. ¿Por qué? Porque fuimos bautizados, fuimos perdonados, nuestros pecados han sido perdonados, por fe lo creemos y lo aceptamos. Eso también es una decisión de usted, amigo y amiga. Usted debe de decidir aceptar por fe la salvación que Dios ofrece. Dios nunca va a forzar a nadie a aceptar eso, y tampoco Dios nunca va a obrar en una persona que no quiera. Usted y yo tenemos la decisión de decir: Dios, no quiero que tú trabajes en mí. Dios, no te necesito. Nosotros podemos decidir eso. Pero hermanos, todos los que creemos en Cristo Jesús, por su gracia que fuimos salvos, reconocemos que necesitamos de Dios. Reconocemos que Él es el que nos ha formado y que Él es el que está obrando en nosotros. Hay algo muy especial aquí. Dice la palabra que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos, mucha gente se refiere y creen que cuando ya son salvos, creen que cuando ya vienen al camino de Dios y aceptan al Señor Jesucristo, pueden hacer lo que quieran, pueden regresar a hacer las maldades de la carne que hacían en aquellos tiempos, pueden regresar a hablar malas palabras, pueden regresarse a ser personas vulgares, a seguir en el adulterio, en la fornicación, en los malos pensamientos, en la gritería, en el enojo, en la contienda, en todas esas cosas en las que estaban antes. Y muchas veces la gente se confunde y cree que cuando ya son salvos, dicen: bueno, pues yo ya soy salvo, ya acepté al Señor Jesucristo, voy a seguir mi vida, ya soy salvo. Hermanos, no hay que equivocarnos, hermanos. La palabra de Dios dice que Dios, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, somos creados, nuestra vida comienza otra vez de nuevo. Nuestra vida comienza otra vez, Dios comienza otra vez porque nos ha perdonado nuestros pecados. Vamos a comenzar de nuevo. Él va a empezar a formar de nosotros otra vez un carácter puro y santo. ¿Por qué digo que vuelve a formar un carácter puro y santo? Porque cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en aquellos caminos del mundo, ¿qué es lo que pasaba? No conocíamos de la santidad, no conocíamos de la pureza, no nos importaba nada de eso. Al contrario, hacíamos todo lo que los deseos de la carne quería y la voluntad de los pensamientos. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, ahora hacemos la voluntad del Señor y Él comenzó una obra y vamos a empezar una nueva creación. Ahora comienza el nuevo hombre. El viejo hombre ya quedó atrás y Dios comienza en nuestra vida a trabajar en nuestra vida. Cuando nosotros le dejamos que Él entre, cuando nosotros le damos esa entrada al Señor que entre en nosotros. Ahora ya no va a ser los malos pensamientos. Ahora ya no va a ser lo que mi pensamiento piense malo, lo voy a hacer. Lo que mis deseos sientan, lo voy a hacer. No, ahora el Señor Jesucristo empieza a hacer una obra nueva. Una nueva creación, un nuevo hombre. Por eso esto es tan especial. Pero es en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, esa nueva creación, ese nuevo hombre, después de que lo aceptamos, después de que nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo está en nosotros. Ahora ya no son los deseos pervertidos de la carne. Ahora ya no son las cosas, la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos. Ahora ya no es la gritería, la brujería, la maldicencia, el odio, el rencor,
los pleitos, la gritería, las contiendas. Ahora ya no es nada de eso. Ahora es el Señor, la paz del Señor, el gozo del Señor, la fortaleza del Señor. Ahora ya son todas esas cosas que empiezan a ser formadas y se mueve todo eso en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está creando una nueva criatura cuando lo aceptamos y cuando venimos a su presencia y dejamos que Él empiece a ser esa nueva criatura en nosotros. Hermanos, después dice que somos creados ahora en Cristo Jesús. Aceptamos al Señor Jesucristo. Él viene, Él está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que comienza a pasar? Comienza a pasar que nuestras obras, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas en nuestra vida cambian. Ahora ya todas las cosas que vamos a hacer, las vamos a hacer por la voluntad del Señor. Las vamos a hacer con el deseo y con el amor de Dios. No como antes, por las obras de la carne. No como antes, por los deseos y las avaricias y los odios y los rencores. Hermanos, ahora las obras que vamos a hacer son obras buenas. Después dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, mucha gente se confunde y cree que aceptando al Señor Jesucristo ya pueden seguir siendo las mismas personas. Y dicen, se agarran de este versículo que dice, en el versículo 8 del capítulo 2, y versículo 8 y 9 dice de esta manera, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Y luego el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, miren, quiero explicar un poco de esto, de lo que dice la palabra de Dios aquí. Mucha gente, he escuchado a gente que tiene una opinión y dicen, yo no soy salvo por las obras. Y tienen razón, porque la misma palabra de Dios claramente nos dice que no somos salvos por obras. Para que nadie ande de presumido, para que nadie ande presumiendo de que hacen mejores obras que otros. Por eso la palabra de Dios dice que no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que nadie, no importa las obras que hagamos, no vamos a ser salvos por las cosas que hagamos. Porque si fuéramos salvos por las cosas que hiciéramos, muchos serían presumidos acerca de las cosas que hacen. Muchos serían presumidos por cualquier cosa buena, de buena obra que hicieran. Pero la palabra de Dios dice que no somos salvos por obras. Somos salvos por la gracia que nos fue dada. En el capítulo 8 dice, porque por gracia sois salvos. Esa gracia con la que el Señor nos formó, con la que el Señor nos está creando nuevas criaturas. Esa gracia por la que Cristo Jesús viene y habita en nuestros corazones, por causa de esa gracia, hermanos, vamos a hacer buenas obras. Por causa de la gracia de Dios, se nos va a quitar lo enojones, los rateros, lo odiosos, los gritones, los maldicientes, lo envidioso, lo presumidos. Todas esas cosas se nos van a quitar y vamos a hacer obras buenas. Ahora vamos a tener esas obras de amor, de paz, de compartir, de amar,
de gozo, de felicidad, de hacer cosas que nacen de nuestro corazón, pero obras buenas para la honra y la gloria de Dios. No porque esas obras nos vayan a salvar, pero porque esas obras son el resultado de la gracia de Dios. Quiero decir esto, hermano, que si usted dice que ha aceptado al Señor Jesucristo, pero sigue siendo la misma persona que era cuando estaba en el mundo, déjeme decirle, hermano, que usted no ha conocido la gracia de Dios. Déjeme decirle, amigo, amiga, que si usted dice que ha aceptado al Señor Jesucristo, pero sigue haciendo las mismas obras que hacía en el mundo, de maldad, de odio, de rencor, de ira, de gritería, de maldicencia, de seguir andando en el adulterio y la fornicación, obras de maldad, si usted sigue haciendo todas esas cosas, déjeme decirle que usted no ha conocido la gracia de Dios. Aunque usted y yo podamos decir que conocimos de Dios, que lo recibimos en nuestra vida y en nuestro corazón, pero si seguimos viviendo y practicando las obras de maldad del mundo, las obras malas, las obras de acuerdo a los pensamientos, de acuerdo a la voluntad de la carne y a los deseos de nuestra carne, si seguimos practicando esas obras, quiere decir que no hemos conocido la gracia de Dios y solamente decimos ser algo que de verdad no es verdadero en nuestra vida. Hermano, hermana, la palabra de Dios nos es bien clara que no somos salvos por obras, pero por la gracia de Dios nuestra vida cambia para hacer buenas obras, para hacer obras buenas, para la honra y la gloria de Dios. Las obras buenas que la palabra de Dios dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, Dios es un Dios perfecto, es un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que todo lo ve, todo lo conoce y Él está en todo lugar. Hermanos, Dios es perfecto. Mire lo que hace con la naturaleza. Mire cómo formó el mundo. Veamos cómo está el mundo formado. Hermanos, cuando la naturaleza está toda, los árboles verdes, todo está muy bonito, muy hermoso. Dios lo creó para que no importa en la circunstancia en que esté, sea para bueno. Todo la naturaleza que Dios creó, lo ha creado para que haga cosas buenas. Si usted ha visto las montañas cuando están todas verdes, cuando está todo tan hermoso, déjeme decirle, ha habido veces que las montañas se prenden en lumbre, porque algo acontece de que se prende todas las montañas en lumbre. Y sí, se pierden muchos árboles hermosos, muchos árboles grandes, hermosos, pero toda la ceniza de esos árboles que se quema, que cae en la tierra, le ayuda a la tierra para que pueda ser fertilizante y para que pueda crecer otros árboles que sean plantados ahí, o las semillas que ya estaban allí en la tierra. Y sigue y hace una buena obra. Hermano, hermana, las abejas que conocemos, las abejitas cuando van, muchas veces las abejitas van y juntan esa miel tan dulce que todos probamos, que todos nos gusta esa miel. Pero cuando van esas abejas de flor en flor, van polarizando los árboles para que de allí ese árbol pueda dar un fruto. Hermanos, Dios todas las cosas las ha creado para bien. La lluvia que cae del cielo, el sol tan hermoso que nos da, que es una vitamina para nuestra piel inclusivemente. Todas las cosas que Dios ha creado, las ha creado para bien, y todas las cosas hacen una obra buena que Dios ya las ha preparado para que hagan esa obra.
Todos los que fuimos creados por Dios, Dios en nosotros puso amor, de su amor verdadero con el que podemos hacer las cosas para su honra y su gloria. Hermanos, ninguno de nosotros podemos dar amor verdadero si no es con el amor de Dios. Usted, hermano, hermana o amigo, amiga que nos escucha, que a lo mejor dice, yo puedo hacer buenas cosas sin Dios, yo no voy a la iglesia, yo no conozco de Dios, pero yo todavía hago buenas cosas. Déjeme decirle que aunque usted haga cosas buenas sin el amor de Dios, esas obras no sirven. Esas obras de voluntad humana no sirven porque lo estamos haciendo sin el amor de Dios. Pero cuando tenemos el amor de Dios en nuestra vida, cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, nace obras buenas, nacen obras y pensamientos buenos en nosotros. Y ahora ya no es como pensábamos en el mundo. Reconocemos que somos hechos de Dios. Reconocemos que Dios está obrando en nuestra vida, que no somos perfectos, que Dios está obrando en nuestra vida, que estamos todavía siendo formados por Dios, que Él está haciendo una nueva criatura en nosotros, ahora que entramos en el camino de Dios, ahora que lo estamos conociendo y que estamos caminando en este camino. Dios está trabajando en nuestra vida y por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, están haciendo obras buenas, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, hermanas, desde el principio de la creación, Dios quería que anduviéramos en esas obras, pero la desobediencia del hombre lo llevó al pecado, a caer de la gracia de Dios. Pero por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos fue dada una vez más, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, ahora podemos decir y reconocer de que somos hechos de Dios. Mire, hermano, simplemente de esta manera lo voy a decir. Si usted y yo decimos que somos creados por Dios y hechos de Dios, pero seguimos haciendo las cosas malas, los pensamientos malos, los deseos de la carne, y seguimos en la vida del mundo, hermanos, nosotros no somos creación de Dios todavía, sino que estamos todavía en el viejo hombre, como dice la palabra de Dios, muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, la palabra de Dios se refiere a aquellos que todavía siguen la vida de maldad, de pecado, gente, hombres y mujeres que están muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, pero que andan no conforme a la dirección de Dios, no conforme a la creación de Dios, a esa nueva criatura que Dios está creando, no, sino que conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora en los hijos de desobediencia. Todos aquellos que siguen obrando de acuerdo a las cosas de este mundo, a la corriente de este mundo, no tienen la gracia de Dios, están muertos en sus delitos y pecados y andan en desobediencia. Hermanos, pero si usted y yo, amigo, amiga que me escucha, si quiere y busca de la presencia de Dios y dejamos que Dios venga y reconocemos, como dice el versículo 10, porque somos hechura suya, reconocemos que hemos sido creados, formados, hechos por Dios y que ahora que lo hemos aceptado, Él está creando esa nueva persona. Cuando
me refiero, cuando digo a esa nueva persona, quiere decir que Dios está arrancando, quitando todo eso que el mundo tenía plantado en nuestra vida. Como lo dije hace ratito, la gritería, la brujería, adulterio, fornicación, pleitos, envidia, odio, todas esas cosas que practicábamos antes, Dios las está quitando, porque ahora va a habitar Él en nosotros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hay un resultado. Cuando Dios viene a nosotros, ya no podemos seguir haciendo aquellas obras de desobediencia. Ya no podemos seguir siendo desobedientes, sino que ahora vamos a hacer para lo que hemos sido creados, para lo que Dios ya tenía preparado que deberíamos de hacer. Nosotros como humanos debemos de amarnos unos a otros. Debemos de compartir el amor de Dios. Debemos de compartir la esperanza de Dios. Debemos de compartir el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que Dios tenía preparado para nosotros desde el principio, que el amor de Dios fluyera en nuestras vidas. Pero por causa del pecado, muchos se han distorsionado, muchos se pierden en el mundo y muchos no llegan ni siquiera a tener la posibilidad de escuchar un mensaje como el que usted ha escuchado o está escuchando el día de hoy. Pero le quiero invitar a todos ustedes, hermanos, amigos y amigas, que han tenido una dificultad para enderezar su vida en el camino de Dios, para caminar en el camino de Dios, o para acercarse y para aceptar al Señor Jesucristo. Quiero decirle que usted es formado por Dios, y que Dios quiere crear una nueva persona. Cuando usted lo acepta, Dios le perdona sus pecados. Cuando se bautiza en el nombre de Cristo Jesús y el Espíritu Santo desciende en su vida, el Señor Jesucristo forma en usted una nueva persona que le ayuda para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, cuando digo yo que una nueva persona va a ser formada en nosotros, quiero decir que es una persona que ahora le va a pertenecer al Señor. Somos nosotros, nuestro cuerpo físico es el mismo, pero lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro ser, va a ser diferente. Pero solamente si reconocemos que somos formados y creados por Dios, y que Él venga y habite en nuestra vida y en nuestro ser, y entonces es así cuando nuestra forma de vida, nuestro carácter, nuestra forma de hacer las cosas van a cambiar, porque vamos a dejar que el Señor Jesucristo esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Hermano, hermana, amigo y amiga, le agradezco mucho a todos ustedes que estuvieron con nosotros por medio escuchando este mensaje. Les animo a todos ustedes para que sigan conectándose aquí con nosotros para escuchar esta serie, estos mensajes, y le pido a Dios que por medio de este mensaje, de esta escritura, de la palabra de Dios, que haya tocado nuestra vida, que haya tocado nuestra mente y nuestro ser, y que desde hoy en adelante su palabra entre en nosotros, y que dejemos que el Señor entre en nosotros y que podamos hacer mejores obras, no para ser salvos, pero porque somos salvos es de que hacemos obras buenas, y no para gloriarnos nosotros, pero para darle la honra y la gloria a Dios, para que toda la gente sepa de que hay un Dios todopoderoso que cambia, que transforma las vidas. Hermanos, amigos y amigas, Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Dios les bendiga.